Hola jóvenes, muy buena noche. ¿Sí pueden escucharme bien? Hola chicos. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Dalia, Melissa, gracias. César, buenas noches. Daniel, Buenas noches. hola chicos. Ok, jóvenes. Eh, gracias chicos. Gracias, Yajaira. Jóvenes, muy buena noche y espero que ya se encuentren en sus hogares o les había pedido, jóvenes, de favor que continuáramos esta clase del día de hoy vía Zoom. No me encuentro en Mexicali. Y recibí una petición de que iniciara un poco más tarde la clase debido a que estarían arribando a sus hogares. De todas maneras, no se preocupen para aquellos 6 que todavía no se integran. Estoy haciendo una grabación y más tarde la publicaré en YouTube y les voy a pasar la liga. Chicos, es importante que terminemos completo nuestro programa. Solo tenemos 3 clases más y en nuestro examen de evaluación final. Me gustaría que hicieran un esfuerzo para que mejoren sus calificaciones, chicos, para su evaluación final. Debido a que, les voy a ser honesto, nunca he presentado, perdón, nunca he aplicado un examen extraordinario en el tiempo que he impartido clases en Universidad de Vizcaya de las Américas. Y este curso parece que va a ser la primera, y no quiero, ¿no? Y es en serio, que no quiero, pero parece que varios van a aplicar extraordinarios si no le echan más ganas a la asignatura. Y no solamente pasa con ustedes, pasa con mis alumnos también de noveno. Bueno, vamos a tratar de revertir esa situación. Les prometo que más tarde les subo las notas para su examen de evaluación final, así como las actividades también para preparar nuestro examen. Vamos a iniciar, jóvenes, con nuestra unidad número 4, que son lípidos y carbohidratos. Estoy seguro que no son temas ajenos a lo que ustedes en su formación ya han tenido. Y bueno, cualquier duda, comentario, por favor tomen directamente el audio, ya que a veces no me percato de los mensajes que pasan o que escriben por el chat, pero vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a esta clase. También, además de estar generando una grabación en este momento y que puedan repasar la clase del día de hoy, les aseguro que el día que tengan insomnio, pongan esta clase, la grabación de esta clase y van a conseguir conciliar el sueño rápidamente. Chicos, iniciamos con lípidos y carbohidratos y respecto de la estructura que tienen los lípidos. Principalmente están constituidos tanto carbohidratos como lípidos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Claro que también pueden estar ligados cada uno a otras, tanto a otros átomos como a otras moléculas más complejas. Particularmente los lípidos a otros átomos como a fósforo e incluso a nitrógeno. ¿Qué función tienen los carbohidratos? Principalmente proveer energía, también sirven como almacén de energía, pero en pequeña cantidad, para lo que es animales, para lo que son vegetales, constituyen una parte estructural y también su principal reserva de energía. Respecto de los lípidos o las grasas, que es distinto como los llamemos, incluso aceites, principalmente funcionan como almacén de energía.
También tienen otras funciones principales en animales como precursores de hormonas. También forman parte estructural, principalmente de lo que es la membrana celular y la membrana de la mitocondria. ¿En qué alimentos los encontramos principalmente? Los carbohidratos, en los azúcares libres, en las frutas, en los almidones, que son polímeros de unidades de monosacáridos que encontramos en los cereales y en tubérculos principalmente. Los lípidos los encontramos en lo que son grasas, mantecas, aceites, ceras o fosfolípidos y en colesteroles. La unidad estructural de estas macromoléculas, así como en las proteínas, las unidades estructurales serán los aminoácidos, en los carbohidratos vamos a tener a los monosacáridos y en los lípidos a los ácidos grasos. El aporte energético que nos otorgan los carbohidratos es de 4 kilocalorías por gramo y redondeado 17 kilojoules por gramo, que en realidad pues, son como 17.4 kilojoules. En los lípidos proporcionan una enorme cantidad de energía que son 9 kilocalorías por gramo o hasta 37 kilojoules o de forma más precisa 38.12 kilojoules por gramo y en seres humanos. Y los carbohidratos, particularmente la unidad estructural funcional más básica que son los monosacáridos, una pentosa llamada glucosa es el centro del metabolismo prácticamente para todo organismo vivo. Otras funciones que tienen los carbohidratos, particularmente en los animales y en los mamíferos, es la función de energía. Funcionan como un reservorio pobre, pero eficiente de glucosa, reservándose como glucógeno en hígado principalmente para regular los niveles de azúcar y en tejidos musculares. Los lípidos en vegetales los vamos a encontrar de forma pobre, en frutos escasos, no así en frutos secos y principalmente en las oleaginosas. Pero en tejido animal, se encuentra de forma abundante. Ahora bien, los lípidos jóvenes provienen del griego lipos, que significa grasa, y son sustancias que generalmente no se disuelven en agua, a menos de que cambiemos su composición química y volvamos más hidrofílica una parte de la molécula. También los lípidos de cadena corta son solubles en agua. Todos ellos también son solubles en disolventes orgánicos debido a la carga neutra que estos presentan. Son moléculas que son derivados reales y potenciales de ácidos grasos y sustancias relacionadas. A todos, tanto aceites como grasas, generalmente les llamamos lípidos o los podemos llamar de forma indistinta. Entre algunas de las clasificaciones, principalmente les vamos a llamar grasas, aquellas que provengan de origen animal, y aceites, aquellos que deriven de origen animal. No hay una diferencia significativa más que la cantidad de ácidos grasos libres, pero esto no es una verdadera razón, pero es una de las muchas clasificaciones que podemos tener respecto de los lípidos. Los lípidos, además de esas funciones que una de las principales funciones en el ser humano es como reserva de energía, también funciona como aislante de calor. Esto para mantener las condiciones homeostáticas del cuerpo. Tiene funciones de protección, es el constituyente de membranas, tanto celulares como mitocondriales. Y la capacidad también de proteger a los tejidos blandos. Tienen otras funciones, también transportan y son capaces de disolver algunas sustancias que no son polares. Esto ayuda también en función a las proteínas para que lleguen al órgano diana o para su metabolismo o para su almacenamiento. Vamos a encontrar algunas con funciones de vitaminas, hormonas muy importantes como las prostaglandinas, algunas hormonas o neuroreceptores como los cerebrósidos que también son importantes.
Debido a las insaturaciones que presentan algunas moléculas, vamos a encontrar también algunas que son pigmentos, particularmente todo lo que son los carotenos y los carotenoides, que entran dentro de la clasificación de los lípidos. Esas son de las principales funciones. Ahora, de sus funciones industriales, eh, tienen cualidades muy positivas respecto para la elaboración de productos alimenticios y jóvenes también es posible que en los siguientes años se rompan algunos mitos respecto de los triglicéridos o de algunas grasas trans debido a nuevos avances y publicaciones que se han obtenido. Mientras tanto, y en su función de nutriólogos, para no chocar en algún contexto respecto de la abundancia de triglicéridos y la acumulación en tejido graso y sobre todo la abundancia en arterias que puede derivar en otro tipo de enfermedades, vamos a aprenderlo como tal y más adelante lo mencionaremos. La utilización de las grasas en alimentos les proporcionan textura y sobre todo las grasas animales, mucho más allá de las grasas vegetales. En algunas asignaturas posteriores van a romper algunos mitos acerca de la función entre los aceites vegetales y tienen una función verdaderamente positiva respecto de las grasas animales. En fin. Las grasas animales otorgan beneficios muy superiores a las de las grasas, a la de los aceites vegetales, pero más adelante sabrán por qué esta decisión y el inundar el mundo con tanto aceite vegetal. Funciones en los alimentos. Entonces nos dan consistencia, lubrican y da saciedad al poderlos consumir. Reaccionan sobre todo en procesos térmicos, produciendo colores, sobre todo cuando reaccionan con lipoproteínas o con glucolípidos. En el caso de los carotenoides, cuando se liberan, dan sobre todo a moluscos y a crustáceos un color característico cuando estos se liberan. Mejora las cualidades organolépticas, mejorando el sabor debido a la presencia de cetonas, aldehídos y a otros carbonilos, entre más complejos sean estas grasas. Es importante debido a que, porque acumulan, sirve como reservorio de energía y brindan mucha energía. Esto bajo procesos de beta-oxidación de ácidos grasos o tal vez más adelante conozcan este proceso de beta-oxidación como la lanzadera de las carnotinas. Funciona como transporte para vitaminas liposolubles. Existen ácidos grasos indispensables como el oleico, el linoleico y el linolénico u omegas. Promueven la síntesis de micelas y de la bilis, sobre todo ¿para qué? Para la digestión de los alimentos, facilitan la absorción debido a qué? Al transporte de las vitaminas. En funciones biológicas son fuentes de vitaminas A, E, D y K. El colesterol sobre todo de alta densidad es un precursor de la vitamina B3 y precursor de cerebrósidos y de prostaglandinas, de corticosteroides y de ácidos biliares. El ácido linoleico, por ejemplo, es componente de las acilglucoceramidas de la piel, manteniendo una piel sana e hidratada. El inositol favorece la transmisión como neurotransmisión de señales en el sistema nervioso central. El ácido araquidónico, este ácido graso de 19 carbonos, 19, 20, 20, es precursor de eicosanoides, de estructuras de 20 átomos de carbono y de lipoxinas. Los fosfolípidos acetílicos ayudan a la agregación de las plaquetas. Entonces mantiene la vida útil de estas células y muchas otras funciones. Entonces, una forma de cómo nosotros clasificamos a las grasas, a los lípidos, perdón, es como grasas y particularmente nombramos aquellas que son de origen animal y que a temperatura ambiente solidifican. Los vamos a encontrar principalmente en tejidos animales, tanto terrestres como animales marinos y sobre todo animales marinos que crecen en temperaturas frías,
son muy ricos en omegas. Respecto de los aceites, vamos a considerar aquellos que tienen un origen vegetal y parten también de triacilglicéridos, solo que estos se encuentran en su grado de madurez de estos productos vegetales, se liberan los ácidos grasos y lo que más vamos a encontrar son ácidos grasos. Entonces, al disminuir el tamaño de la molécula, estos tienen un punto de fusión más bajo y se comportan de forma líquida. Los principales productos vegetales donde nosotros podemos encontrar lípidos van a ser las oleaginosas, los frutos de las oleaginosas, frutos secos principalmente. ¿Por qué? También más adelante ustedes van a conocer una clasificación de estos productos vegetales y las oleaginosas van a tener otro tipo de nombre cuando se encuentran en todavía una forma inmadura. En los frutos, en algunos frutos secos, sobre todo en algunas drupas como la aceituna, en el aguacate, en algunos cereales, es importante. Miren, particularmente en los cereales, el contenido de aceites es increíblemente bajo, pero la producción mundial de cereales ha hecho que la explotación también de aceites a partir de cereales y al igual que de oleaginosas, industrialmente son fuentes muy importantes de ellos. Los vamos a encontrar en nueces, pero debido a la acción de las lipasas vegetales, pues por eso los encontramos principalmente como ácidos grasos libres. Respecto de los carbohidratos, estos son compuestos que están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos los vamos a encontrar desde moléculas de 3 átomos de carbono y funcionales hasta en una sola molécula hasta 11, incluso hasta 13 átomos de carbono. De hecho, conocía el nombre de heptosas y algunas octosas, pero ya se me han olvidado. Los que tienen un principal valor biológico son las pentosas y hexosas y asociados a otras biomoléculas, como son los ácidos nucleicos, vamos a encontrar lo que son tetrosas, pero esas se sintetizan a partir de hexosas. A partir de triosas vamos a tener lo que es el gliceraldehído y cuando este se fosfata, pues da origen a hexosas. Es un precursor muy importante para lo que son los carbohidratos. Estos también los monosacáridos los vamos a ver asociados a otras biomoléculas con funciones biológicas también muy importantes. Una de las también de las múltiples formas de cómo clasificarlo y también entendiendo que las clasificaciones que yo les voy a mostrar no son clasificaciones únicas, existen todavía más clasificaciones dependiendo de la función biológica, dependiendo de la función comercial, dependiendo de muchos factores. Una de las formas más características de cómo nosotros clasificamos a los monosacáridos en función a los carbohidratos es debido a la presencia del grupo carbonilo. Si este está formando un aldehído, y recordemos que los aldehídos es un carbonilo que se encuentra en un extremo de una cadena carbonada, y el que se encuentre un carbonilo en forma de cetona. Así es que los vamos a tener en forma de polihidroxialdehídos y de polihidroxicetonas. Los carbohidratos jóvenes también son los compuestos orgánicos que más abundan en la naturaleza. No todos ellos son biodisponibles, pero de la materia orgánica son los que más abundan en la corteza terrestre. La mayor parte de ella no está disponible para el consumo animal debido a cambios en las estructuras y a la formación de lo que son celulosas y hemicelulosas. De los carbohidratos que se sintetizan en forma de polímeros, en forma de almidones, pues forman parte de la alimentación y de las bases de alimentación prácticamente para todo el mundo, siendo consumidas entre un 50 y 80% de la dieta en todo el mundo, ya sea a partir de cereales o a partir de tubérculos.
vamos a encontrar los principales cereales que provienen de gramíneas, como el trigo, el arroz, el maíz, el sorgo, el triticale, y también de tubérculos. El más importante a nivel mundial es la producción de la papa, y son extraordinariamente ricos en carbohidratos. Ahora bien, nosotros cuando vimos la fosforilación veíamos unos procesos de fosforilación que ocurría dentro de los tilacoides en lo que eran los cloroplastos en las plantas, y eso ocurre en dos procesos, donde se dividen los procesos de la fotosíntesis, lo que es una fase luminosa y lo que todavía se considera como una fase oscura o el ciclo de Calvin. Estudios recientes nos indican que el ciclo de Calvin, o lo que era la fase oscura de la fotosíntesis, se realiza también de forma diurna, así es que solamente esos nombres quedan para indicarlos, y no realmente porque ocurran dentro de la planta en esos ciclos lumínicos o no. Y provienen, y la formación de estos carbohidratos por la formación de dos moléculas de gliceraldehído, que estos se fosfatan para formar una molécula de alta energía y da origen a lo que es la glucosa, una glucosa 6-fosfato que pasa a formar una parte estructural, y dependiendo del tipo de enlace, si tiene un enlace beta, pasa una parte estructural formando celulosas dentro de las plantas, o un enlace de tipo alfa formando almidones y formando parte de un reservorio de energía para las plantas. Esto ocurre con la fijación de dióxido de carbono atmosférico, 6 moléculas de dióxido de carbono, la reducción de 12 moléculas de agua para formar una molécula de glucosa, ello liberando oxígeno atmosférico, y una parte de lo que es la transferencia también de masa, y como parte de un sistema evaporativo, liberando moléculas de agua. Este es lo que condensa lo que es el proceso de la fotosíntesis llevado dentro de los tilacoides. Ahora, para todos los procesos biológicos y para todos los seres vivos, la glucólisis es la parte central del metabolismo. ¿Por qué? Porque la función principal de los carbohidratos, indistintamente les podemos llamar azúcares. Realmente tampoco hay mucha distinción entre ello, a menos de que especifiquemos si es de una parte estructural o no. Es parte del metabolismo central. Nos provee entre 34 y 38 moléculas de ATP por una oxidación completa. Esto ocurre en lo que es en tres procesos. El primer proceso es la glucólisis hasta la obtención de piruvato. A partir del piruvato, la glucosa eh, se convierte o se tiene que fosfatar para convertirse en una molécula de alta energía. Es un gasto energético con un gasto de ATP. Se gastan 2 ATPs en la activación de la glucólisis y se generan 4 ATPs, 2 moléculas de NAD oxidado y 2 moléculas de NAD reducido, que también nos da una ganancia de ATP. A partir de la glucosa, por medio de la glucosa 6-fosfatasa, convertimos la glucosa en glucosa 6-fosfato. Después, mediante otra enzima con gasto de ATP, con la glucosa 1,6 bifosfatasa, se convierte en la glucosa 1,6 bifosfato. Y después, por medio de un proceso de ruptura, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y en polihidroxicetona 1-fosfato. Después, por medio de una isomerasa, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y derivan en la formación de 2 moléculas de ácido pirúvico o de piruvato. Este piruvato, por medio de la coenzima A, se convierte en acetilcoenzima A descarboxilándose, y la acetilcoenzima A
entra en proceso de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, donde se obtiene una ganancia de muchos electrones, se obtiene ganancia de NAD, se obtiene ganancia de FAD, se obtiene ganancia de ATP y todos los electrones en una oxidación completa pasan a cadena respiratoria y existe una ganancia de ATP por medio de una ATPasa en un gradiente de electrones, así como lo vimos en fosforilación a nivel de sustrato. Es por ello, y todos los organismos obtienen su energía a partir de este proceso. Van a decir, pero nosotros al principio de curso vimos que existían organismos que son autótrofos, algunos de ellos fotoautótrofos y algunos de ellos quimiautótrofos. Sí, efectivamente, las plantas obtienen la energía a partir de la captación de los cuantos de energía y obtienen la ganancia de estos electrones para llevar el proceso para la síntesis de glucosa. Pero ese es un procedimiento muy pobre, efectivo, pero muy pobre o poco eficiente. Una vez que se sintetiza la glucosa, también se generan esos 38 ATPs que le provee de una mayor cantidad de energía a la planta, o bien lo puede ocupar como almacén de energía. Y con los organismos quimiautótrofos, la obtención de energía viene por procesos de oxidación o procesos de tipo redox, principalmente de la oxidación de metales o de la conversión de nitratos a nitritos. No obstante, el resto de los organismos, sobre todo de los organismos heterótrofos, la glucosa e incluso para autótrofos es la principal fuente de energía y la más rápida para convertir. Este proceso y la oxidación final de la glucosa ocurre dentro de las mitocondrias y como lo habíamos estudiado en semanas pasadas, pues las células tienen montones de mitocondrias y por eso producen montones y montones de cantidades de energía. Los carbohidratos o estos azúcares, todos derivan o bueno, producen partes estructurales dentro de la planta formando ese mecanismo de sostén y de anclaje para las propias plantas. En algunos animales también es una parte estructural de los exoesqueletos. Y en las plantas también funcionan como un reservorio de energía. Los más aprovechables, por ejemplo, para los animales provienen a partir de las plantas y incluso aquellos o estos carbohidratos con enlaces beta que forman hemicelulosas, que forman algunas pectinas estructurales para los frutos o para las propias plantas tienen una función biológica importante en el ser humano, debido a que a ese tipo de carbohidratos que no podemos digerir los llamamos fibras. Y si bien nosotros no lo podemos digerir, es importante para la estabilidad de nuestra flora bacteriana. Eh, Tal vez ustedes lean algunos artículos y eso va a quedar a su criterio, donde, por ejemplo, las fibras efectivamente y de forma estricta no nos proveen energía. ¿Por qué? Porque no podemos digerirla. Pero, por ejemplo, las bifidobacterias que residen dentro de nuestros intestinos y particularmente en el colon, sí degradan esas celulosas y hacen una bioconversión a ácidos grasos de cadena corta, de entre ácidos grasos de 3 y 4 o 5 carbonos. La ventaja de estos ácidos grasos es que pueden permear las paredes del colon y llegar a las células y funciona como combustible. Entonces, de forma estricta, esta bioconversión sí provee de energía a células que residen en el colon, pero eso es parte de una biotransformación. Como ustedes lo quieran ver,
para que no sea punto de una discusión, las fibras son muy importantes. ¿Por qué? Porque además de esa cualidad de bioconversión por parte de las bifidobacterias y también la bioconversión en otros tipos de productos, sobre todo en los rumiantes, para la conversión en proteína unicelular, y esa proteína unicelular se convierte en sebo cárnico o en proteínas de la leche, termina siendo un factor de alimentación para los seres humanos. Así es que todo es una interconversión y depende cómo ustedes lo quieran observar. Simplemente es parte de la bioquímica que ocurre. Como lo quieramos interpretar nosotros, pues va a ser correcto. Para ambas, Dalia, ¿las fibras nos sirven para el metabolismo? Sí, sirven para el metabolismo de las células que residen en el colon. ¿Sirven para la digestión? También. Una de las funciones de la fibra es que capturan mucha agua. Al capturar mucha agua, vuelven menos duras. ¿Qué es lo contrario de que sean menos duras? Más suaves las heces fecales, y eso crea una mejor motilidad y un mejor transporte por los intestinos. Tienen funciones específicas y que también es para el metabolismo. Las fibras secuestran iones, particularmente iones calcio. Los secuestran, sí, pero los liberan específicamente en el colon, y aquí es donde se difunde más el colon y está en una mayor biodisponibilidad. Así es que cumplen funciones muy importantes. Dentro de las fibras también, y dentro de sus clasificaciones, vamos a tener celulosas que tienen otro tipo de utilización, principalmente industrial, de protección. Funcionaron muy bien para la evolución humana, para construir herramientas de palo y demás. Um, y actualmente no podríamos concebir una vida industrial sin papel y cartón, pero las fibras que derivan no de exosas, sino bueno, de otro tipo de exosas, como son las fructosas, de los fructooligosacáridos, tienen funciones muy importantes debido a que nutren particularmente a nuestra flora bacteriana y además otorgan un sabor dulce a los alimentos, como en el caso de lo que son las inulinas, estos fructooligosacáridos que tienen entre 50 y 200 unidades de fructosa. ¿Ok? Y bueno, jóvenes, dentro de los carbohidratos más conocidos, vamos a encontrar a la sacarosa, que es un disacárido que está formado de glucosa y de fructosa, y de polisacáridos vamos a tener al almidón y a la celulosa. Ok. Si vemos en las estructuras, por ejemplo, de la celulosa y el almidón, vamos a ver exactamente que moléculas de glucosa solo cambia el ángulo de enlace. ¿Y por qué no podemos nosotros digerirlo? Porque no contamos con esas enzimas que tengan una hidrólisis de enlaces tipo beta. Los hongos sí, y los hongos cumplen una función saprófaga muy importante dentro de la naturaleza. Ahora, dependiendo del tipo de tamaño y la función de estos carbohidratos, si tenemos dímeros o polímeros de esto, tienen también cualidades organolépticas y cualidades ópticas particulares. Así es que la estructura de cada una, sean tetrosas, pentosas, hexosas, que tengan o no un grupo alcohol. En carbohidratos o monosacáridos vamos a encontrar dos grupos funcionales muy importantes, bueno, de hecho tres. Dentro de los grupos carbonilo, les mencioné, vamos a tener aldehídos y vamos a tener cetones, pero también vamos a tener alcoholes. Cuando se carece de un grupo alcohol, vamos a tener grupos desoxi, y los grupos desoxi en unidades de azúcar son muy importantes para lo que es expresión genética. Respecto de la utilización, por ejemplo, en alimentos, no podríamos concebir una vida
alimentos sin almidones, como las pastas, como diferentes tipos de cereales, como algunos espesantes, azúcares, y dentro de los azúcares naturales, el más importante que dio una parte al imperialismo durante nuestra época o dentro de la historia de la economía y el descubrimiento o la invasión a América, pues fue la producción de azúcar. En la actualidad hemos encontrado muchos otros edulcorantes. Gran parte de los edulcorantes derivan de las proteínas, no propiamente de los carbohidratos, pero los que derivan de los carbohidratos tienen aplicaciones industriales muy importantes. Ahora, dentro de las funciones de la sacarosa, cuando se invierten y separamos la glucosa de la fructosa, estos también tienen aplicaciones industriales increíblemente importantes y sobre todo para la aplicación en alimentos y para la aplicación en lo que son fármacos. De ahí que tengan cualidades específicas que mejoran en alimentos la estructura, el sabor, el color, para alimentos naturales, para procesados. De hecho, marcan lo que es la madurez fisiológica de muchos de los frutos. Esto cuando ocurre la hidrólisis de los almidones en los mismos. ¿Ok? Y con esto terminamos la parte introductoria de lo que son los carbohidratos y los lípidos. Chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ay, me da gusto de que se No, hayan profe. llegado 12 de ustedes. Muchas gracias, Dalia, por estar atenta. Y bien, entonces vamos a entrar de lleno a lo que son, ya no me acuerdo qué seguía. Ah, sí, vámonos de lleno con los lípidos. Como les menciono, esto no es algún tema ajeno a nosotros, algo que no se haya estudiado o que no estén aprendiendo y sobre todo con muchas funciones importantes que tienen, sobre todo las funciones estructurales. Vamos a hablar acerca de los lípidos y los lípidos tienen características muy importantes y sobre todo vamos a conocer algunos que son indispensables. ¿Por qué? Porque son esenciales. Al igual que los carbohidratos, perdón, sí, como los carbohidratos o los azúcares, los podemos clasificar de acuerdo a su origen, de acuerdo a su isomería, de acuerdo a muchas cualidades que ellos tienen. Los lípidos los podemos clasificar de diferentes formas y estas no son las únicas formas de cómo hacerlos. Los podemos clasificar como lípidos simples y van a ser aquellos ésteres de ácidos grasos y que provengan de alcoholes. Los lípidos compuestos van a estar asociados a moléculas no lipídicas. De aquí que estén asociados a proteínas, que estén asociados a carbohidratos o que estén asociados a nucleótidos. Y vamos a tener lípidos asociados. Aquí vamos, todo lo que no entre en que son lípidos simples y lo que son lípidos compuestos los vamos a mandar a lípidos asociados. De aquí vamos a tener pigmentos, los carotenoides y carotenos, vamos a tener vitaminas, vamos a tener... Profe, no se escucha. Ah, hola, hola, ¿ya me escucho otra vez? Hola, hola, hola. Ya se escucha. Le agradezco mucho, Delia. Si se vuelve a presentar este problema, por favor, adviértame. Muchas gracias. Entonces, los lípidos asociados, todo aquello que no quepa como un lípido simple o como un lípido compuesto, lo vamos a mandar hacia lípidos asociados. Y aquí principalmente los vamos a caracterizar de acuerdo a su estructura química, pero también los podemos clasificar de acuerdo a su función biológica o a su función bioquímica. En los lípidos simples los vamos a clasificar como grasas y aceites y van a ser ésteres de glicerol con ácidos monocarboxílicos. ¿Ok? De aquí que nosotros tengamos monoacilglicéridos, tengamos diacilglicéridos o tengamos triacilglicéridos o simplemente triglicéridos. Y de aquí cada uno de ellos va a contar con como 3 nomenclaturas diferentes. ¿Ok? Y vamos a tener ceras que son ésteres de alcoholes monohidroxilados y ácidos grasos. De aquí vamos a tener muchas esfingomilinas o características de lo que son ceras duras.
Lo que son lípidos compuestos, jóvenes, vamos a tener, por ejemplo, fosfoglicéridos, que son muy importantes bioquímicamente, y van a ser ésteres que contienen ácido fosfórico en lugar de lo que es un ácido graso, y también van a contener una base nitrogenada, es decir, además de su estructura que está hecha de carbono, oxígeno e hidrógeno, vamos a encontrar también fósforo y nitrógeno principalmente. Y aquellos que estén asociados con otras macromoléculas vamos a tener a lo que son los glucolípidos y van a estar asociados a algún carbohidrato. De aquí vamos a tener principalmente a lo que son los cerebrósidos. Vamos a tener también lípidos que van a estar asociados a proteínas y va a ser una asociación con proteínas. Aquí particularmente pasa lo mismo y deriva todo de las proteínas. Cuando nosotros vimos proteínas, espero que recuerden que hay muchos autores que no consideran a las proteínas como moléculas reales, debido a que no cuentan con enlaces covalentes en su estructura cuaternaria entre lo que son péptido y péptido, ¿no? Se estabilizan por medio de enlaces o fuerzas electrostáticas, principalmente puentes de hidrógeno, pero tienen la función de una molécula completa y sobre todo aquellas que tienen una naturaleza modular. Con las lipoproteínas pasa exactamente lo mismo. No va a haber un enlace covalente entre lo que es un ácido graso y lo que es una proteína. Van a estar estabilizados principalmente por puentes de hidrógeno o por interacciones electrostáticas, llámese fuerzas de Van der Waals o interacciones dipolo-dipolo o dipolo inducido, pero tienen funciones como una molécula completa y sobre todo para aquellas lipoproteínas que son constitutivas dentro de membrana, ya sea para transporte o para una función específica. Tienen un comportamiento real como molécula, aunque no cuenten con un enlace covalente que una lípido como proteína. Dentro de los lípidos asociados o derivados, vamos a meter a todos aquellos que no van a ser ni triglicéridos, ni acilglicéridos, monacilglicéridos, ni ceras, ni a los que estén asociados. Olvidé mencionarles, también vamos a tener a lo que son ácidos grasos asociados a ácidos nucleicos. Vamos a tener lípidos asociados. Estos que no entran en los demás, vamos a tener carotenoides, vitaminas liposolubles o algunos transportadores de vitaminas por su naturaleza no polar. Vamos a tener ácidos grasos libres, pigmentos, vitaminas liposolubles, esteroles y también los hidrocarburos. De hecho, jóvenes, todos los lípidos derivan de los hidrocarburos al tener una oxidación completa desde un hidrocarburo hasta la formación o pasando por un alcohol, formando el aldehído y el ácido carboxílico correspondiente. También podemos clasificarlos de otra forma, debido a que estos forman los ácidos carboxílicos, cuando reaccionan con un alcohol, van a formar un éster. Podemos clasificarlos como ácidos grasos saponificables y no saponificables. ¿Por qué? Derivado de lo que son y el enlace característico que forma a los triacilglicéridos va a ser un enlace de tipo éster eh, entre la reacción de lo que es un ácido carboxílico y un alcohol por una reacción de deshidratación, es una reacción de esterificación y es el enlace característico en los lípidos, así como el enlace peptídico era característico en las proteínas. Para los ácidos grasos, que son saponificables, esto quiere decir que puede haber una hidrólisis de ese grupo éster. Y recuerden que los ésteres se pueden convertir en las sales correspondientes. Y esto crea una cabeza polar dentro de un hidrocarburo y eso crea jabones. Eso es lo que es una reacción de saponificación. Es una reacción consecutiva a una reacción de esterificación para formar la sal correspondiente, ya sea con una potasa o hidróxido de sodio o una potasa que es hidróxido de potasio o una sosa que es hidróxido de sodio para formar la sal del éster correspondiente, una sal de sodio o una sal de potasio
y con esto formar jabones. Permítanme un segundo, chicos. Ahora bien, entonces, vamos a tener lípidos que son saponificables como las grasas, aceite, las ceras y los fosfolípidos, y lípidos que no son saponificables. ¿Por qué? Porque no tienen la formación de a partir de un ácido carboxílico, un éster, y de ello la sal correspondiente, como los esteroles, los hidrocarburos, los pigmentos y muchas de las hormonas, por ejemplo, las prostaglandinas. A partir entonces de un triglicérido, se rompe ese enlace éster y se forma la sal correspondiente. Ello crea una cabeza polar dentro de esta molécula. Al tener una cabeza polar, esta cabeza va a ser afín a el agua, mientras que la cola dentro de un ácido graso va a mantener su naturaleza hidrofóbica. Es por ello que los jabones, al ser anfifílicas, van a tener una atracción hacia aquello que el agua no puede arrastrar, pero manteniéndose dentro de un seno acuoso. Por eso nos ayudan a limpiar la mugre que tenemos en la ropa. Esa es una de las funciones principales. Entonces, la parte no polar permanece asociada o interactuando con aquello que no es polar, mientras que la cabeza, que es polar, y sobre todo que la formación de una sal que aumenta la polaridad de la molécula, se mantiene orientada hacia el agua. Esta es la naturaleza anfifílica de un ácido graso, una parte que es hidrofóbica y una parte que es hidrofílica. La parte hidrofílica se va a orientar hacia el agua. Ahora, esta parte o la naturaleza no polar de los ácidos grasos, sobre todo para aquellos que son de 20 átomos de carbono o mayores, esta naturaleza hidrofóbica, crea una naturaleza micelar entre los propios ácidos grasos. Y esto también ayuda y es constitutiva de las membranas. Y todas las membranas se cree teóricamente que partieron a partir de la organización de micelas en la formación de estos bloques de construcción de los lípidos dentro de un seno acuoso. Bueno, nosotros ya clasificamos de una forma las grasas, ¿ok? Pero también de acuerdo a su utilización y una forma de cómo clasificarla en los alimentos, y que es una forma también en cómo las clasificamos, no tanto por su naturaleza química o a lo que estén asociados, lo clasificamos de acuerdo a su origen. De acuerdo al origen, los podemos clasificar como grasas animales, y en las grasas animales principalmente vamos a encontrar triacilglicéridos, que podemos encontrar en producción de sebo, en sebo bovino, sebo porcino, en lo que es el huevo, en la grasa de la leche, que es una fuente muy importante de ácidos grasos, y en aceites marinos que contienen muchos omegas. Y aquellos ácidos grasos que no están, que parten de triglicéridos, pero en el madurez del fruto los vamos a encontrar como ácidos grasos libres, los podemos encontrar como aceites o como grasas vegetales. De aquí los podemos clasificar de acuerdo a su origen. Por ejemplo, aquellos que contengan en mayor cantidad ácido láurico, como el coco o el palmiste, o dentro de los palmitatos, con ácido leico linoleico, o como los aceites de maíz o de girasol, o que particularmente tienen más ácido linoleico, como lo es linolénico, como el aceite de soya. Ahora, dentro de los ácidos grasos vegetales, aunque puede existir una combinación o un origen muy diverso de triglicéridos, generalmente
variabilidad de estos se ve reducida en productos vegetales. Y no vamos a encontrar un aceite de origen vegetal que esté exento de los demás ácidos grasos. Claro que dependiendo del origen, ya sea del grano, de la semilla o del producto vegetal, va a tener una mayor cantidad de un ácido graso, pero jamás va a estar exento de los demás. Dentro de las grasas animales, sí, efectivamente, vamos a encontrar lo que, no sé, un 90-95% van a estar en forma de triglicéridos, pero el resto va a estar en forma de ácidos grasos libres. ¿Ok? Pasamos a la estructura y a las propiedades de estos ácidos grasos y Dalia, que parece que es la única que está contestando, ¿me puede ayudar diciéndome qué son los ácidos grasos? En el circulito anaranjado. Ok, son ácidos monocarboxílicos de cadena Alifática. con, alifática con número par de átomos de carbono que podían ser saturados o insaturados. Muchas gracias. Esos son los ácidos grasos. Ahora, la definición nos dice que pues, son ácidos monocarboxílicos, ¿ok? Que solamente presentan un grupo carboxilo, un carbonilo, derivado de un ácido carboxílico. Lo cierto es que en la naturaleza podemos encontrar también dicarboxílicos, pero son los menos, ¿ok? También nos dice que es una cadena alifática. Eh, los ácidos grasos sí los vamos a encontrar únicamente como cadenas alifáticas, pero no únicamente en número par de átomos de carbono. También existen con número impar de átomos de carbono, pero estos también son los menos. Así es que esta es una definición general, pero no es una definición específica. También los ácidos grasos de cadena impar de átomos de carbono, pues realmente no son muy comunes y no tienen funciones bioquímicas importantes. Recuerden a qué le llamamos a una cadena alifática, pues es una cadena que no es aromática. Y si no es aromática, quiere decir que no está formando ciclos conjugados. No obstante, las cadenas alifáticas pueden estar de forma conjugada, pero sin formar cadenas cíclicas. Eso es a lo que nosotros denominamos alifático. Recuerden las estructuras de los alifáticos y de los aromáticos. Entonces, estas cadenas hidrocarbonadas que conforman, tienen en uno de sus extremos un grupo carboxilo. Ese grupo carboxilo deriva ¿de qué? De un ácido carboxílico. O bien, este ácido carboxílico deriva en la formación de su éster y este éster en la formación de una sal. Y en el otro extremo, un grupo metilo, y todos van a terminar efectivamente en un grupo metilo. Pueden tener, jóvenes, también insaturaciones. Aquellos que tienen una insaturación los llamamos monoinsaturados, y aquellos que tienen dos insaturaciones o más los llamamos poliinsaturados. Generalmente presentan insaturaciones después del carbono número 10, después del carbono número 9. Estas insaturaciones también pueden estar conjugadas o pueden no estar conjugadas. ¿Qué quiere decir que estén conjugadas? Que vamos a encontrar un enlace pi, que es un enlace doble que marca la insaturación, un enlace sigma, un enlace sencillo, enlace pi. Eso es conjugación. Ahora, pueden estar no conjugadas, pero presentar poliinsaturación, sí, efectivamente, que tengamos un enlace pi, un enlace sigma, enlace pi, y así consecutivamente sin presentar una conjugación. Ahora, los ácidos grasos saturados tienen un punto de fusión más alto y aquellos que tienen insaturaciones generalmente los vamos a encontrar de forma líquida. Esto interviene en que aquellos que están insaturados aumenta su índice de yodo y con su aumento de índice de yodo también ocurre que se puedan oxidar. Y esto que se oxiden es que pueden entrar en un proceso de descomposición y las grasas entran en un proceso que se llama rancidez oxidativa. También de acuerdo al tamaño de esta cadena alifática y a la presencia de insaturaciones, cambian su estado físico en estar sólidos o líquidos a temperatura ambiente, sus patrones de cristalización, temperaturas de solidificación y de fusión.
Esto es muy importante y sobre todo para aquellos que les guste, por ejemplo, lo que es mm, esta parte de la panadería donde hacen confites y demás. En fin, para aquellos que les gusten los productos con chocolate, por ejemplo, han de conocer las temperaturas de tempera. El chocolate tiene muchas isoformas, la temperatura de tempera del chocolate es a 52 grados, donde ya lo podemos tener fluidizado, y a 34 grados vuelve a solidificar, con lo que nos permite, en la aplicación de alimentos o confites, bastante variado, y esto depende de la cantidad de ácidos grasos que esté presentando. Ahora bien, casi todos los ácidos grasos en su cadena hidrocarbonada tienen un número par, generalmente entre 12 y 24 átomos de carbono. ¿Puede haber más grandes? Por supuesto. ¿Puede haber de número impar? Sí, los puede haber. Estos pueden presentar saturaciones, sí, y también podemos encontrar también diferentes configuraciones espaciales, generalmente isomerías cis e isomería trans. Y este tipo de isomerías se van a presentar en insaturaciones. Las isomerías trans van a o provienen de hidrogenaciones parciales que se hacen industrialmente. Y esto hace que al convertir y al saturar ese doble enlace se convierte en una forma trans. Es decir, que esos dobles enlaces van a quedar en diferente plano. ¿Ok? Existen ácidos grasos cíclicos, ramificados. Cíclicos no quiere decir que sean aromáticos, simplemente que están ciclados y que no presentan resonancia entre sus estructuras, es decir, que no están conjugados. Existen ramificados, hidroxilados con un número non. Se conocen más, por ejemplo, de 400 ácidos grasos en la leche, en vegetales y constitutivos de algunos microorganismos que tienen funciones biológicas. Vamos a encontrar dentro de los ácidos grasos, por ejemplo, aquellos que no están asociados, como los colesteroles o los esteroles, que tienen funciones biológicas muy importantes. ¿Por qué? Porque son precursores de hormonas, son precursores de cerebrósidos, son también precursores de muchas ceras, tienen funciones importantes. Y vamos a encontrar también triglicéridos. Los triglicéridos son moléculas de alto peso molecular. Podemos encontrar tanto en configuraciones dentro del mismo plano, fuera del mismo plano, constitutivos del mismo ácido graso, de dos ácidos grasos iguales, de tres ácidos grasos diferentes. Podemos encontrar asociados a un glicerol únicamente un ácido graso, dos o tres. De esta forma formamos los triacilglicéridos. ¿Ok? Todos los ácidos grasos derivan de hidrocarburos, con una oxidación convirtiéndolos en el alcohol correspondiente. Ese alcohol se convierte en el aldehído y ese aldehído se puede convertir biológicamente o industrialmente en el ácido carboxílico correspondiente. Una vez que nosotros tenemos un ácido carboxílico, se convierte en una molécula anfipática y recordemos, una parte tiene una afinidad por el agua, otra parte se repele. El grupo carboxilo es la cabeza polar del ácido graso, mientras que la cola hidrocarbonada es neutra y por lo tanto es apolar y no es soluble en agua. Exceptuando en ácidos grasos de cadena corta, de ácidos grasos pequeños, de hasta 8 átomos de cadena, de hasta 8 átomos de carbono, como el caproico o el cáprico, son solubles en agua. Ácidos grasos más grandes ya se vuelven insolubles en esto. También, dependiendo su peso molecular, influye directamente en su punto de fusión. Entre la grasa o este lípido tenga un peso molecular más grande, pues su punto de función es más grande. De aquí que tengamos ceras y que tengamos mantecas. Y también, de acuerdo a las insaturaciones que presente, va a disminuir su punto de fusión.
De aquí, jóvenes, que por ejemplo tenemos el butírico y su punto de fusión es a los menos 5 grados, el caproico a los menos 3,4 grados, el caprílico a los 16 grados Celsius y, por ejemplo, vamos al hexacosanoico, un ácido graso de 26 átomos de carbono, su punto de fusión es hasta los 87 grados. Estos ácidos o estos ácidos grasos, cuando los encontramos asociados a triglicéridos, van a tener todavía un punto de fusión más estable y los vamos a encontrar en productos animales. A este punto de fusión también lo vamos a conocer como o en productos vegetales o en, en la industria de los alimentos se le va a conocer como punto de humo y las grasas animales son muchísimo más termoestables que los ácidos grasos libres que encontramos en los productos vegetales. Pero esto es otra historia. Ahora, los ácidos grasos van a tener dos nomenclaturas que hasta el día de hoy se siguen utilizando. La nomenclatura o su nombre, IUPAC, su nombre científico, va a derivar del número de átomos de carbono y del grupo funcional principal. Así es que este va a tener el nombre de un ácido carboxílico con la terminación oico. Y el prefijo va a ser griego, de acuerdo al número de átomos de carbono que esté formando ese ácido graso. Los prefijos, por ejemplo, ed, met, ed, pent, but, pen, ex, ep, oc, nona, deca, los vamos a utilizar para los ácidos grasos y así vamos a tener el ácido butanoico, hexanoico, octanoico. Pero la mayor parte de los textos y sobre todo lo que ustedes lean, vamos a encontrar su nombre común, su nombre vulgar o un nombre trivial. Este no va a derivar del griego y todos van a tener la terminación ico. Y el prefijo va a ser latín. De aquí que tengamos al ácido butírico, al caproico, al caprílico, al cáprico. Todos ellos van a derivar del latín y ambas nomenclaturas se siguen utilizando por igual. Tal vez algunos les indiquen que lo más correcto es llamarles por su nomenclatura IUPAC, pero en la mayor parte del mundo su nombre común y tal vez el nombre que ustedes se lleguen a aprender va a ser el nombre común de estos ácidos grasos. ¿Ok? El enlace característico de los triacilglicéridos va a ser un enlace... Otra vez no se escucha, profe. Profe, no se escucha. Hola, hola. Se escucha como alejado, profe. Ok, a ver, déjame corregir esto. Es que luego se traba mi... Oh, Ahí ya se escucha, ¿ya me escucho otra vez mejor? sí, ahí ya se escucha mejor. Es Sí, como es que que como que se le va bajando la voz y hasta que se deja de escuchar. Es que también ya tengo sueño, chicos. No, no es cierto. Tengo ahorita conectada una cámara y luego se pierde, ¿no? Ahí realmente no sé por qué, soy bastante torpe con la tecnología. Ok, el enlace característico para los triacilglicéridos, monoacilglicéridos o diacilglicéridos es un enlace de tipo éster característico y esto ocurre por una reacción de esterificación. Profe, otra vez se escucha Otra lejos. vez. El... A ver. Hola, ya se... Profe, Dígame, profe, tengo que retirarme. ni modo. Joven, Sopas, nos vemos. ahí checa la grabación que voy a subir, al rato se las publico. Ok, gracias. Sí, decían que no me escuchaba, ¿por qué sí me escuchó y me contestó César? En fin, son cosas que no comprendo. Ocurre entre un ácido carboxílico y un alcohol formando el éster correspondiente con la salida de una molécula de agua. De esta forma, entre un glicerol y un ácido graso, vamos a tener la formación de un monoacilglicérido, un diacilglicérido o un triglicérido. La Las características físico-químicas de los ácidos grasos entre uno y otro de verdad hace imposible la caracterización y la identificación de los ácidos grasos.
De hecho, por ejemplo, los ácidos grasos que componen el chocolate, y no solamente el chocolate, sino todavía muchos en la naturaleza que faltan por descubrir, no se han podido aislar por pesos moleculares iguales por el tipo de isómeros que se presenta y por la abundancia que llegan a presentar. Una de las formas más eficientes de poder separar los ácidos grasos, aunque también no es recomendable, es por medio de cromatografía. Las cromatografías sí pueden hacer una buena separación de los ácidos grasos, pero esto es expensas de la propia columna cromatográfica, y las columnas cromatográficas son muy caras, y las columnas que son especiales para la separación de ácidos grasos también son extraordinariamente caras. Y debido a que funcionan con rampas de temperatura en un horno para lograr la separación, muchos de estos se descomponen y por ello es que todavía no se identifican muchísimas isoformas. ¿Ok? Ahora, lo importante de lo que les presento en pantalla es que la diversidad de ácidos grasos que podemos encontrar en tejidos animales respecto de tejidos, perdón, dentro de lípidos vegetales. En cebos vamos a encontrar una mayor diversidad que respecto de lo que nosotros vamos a encontrar en vegetales. A pesar de que en los vegetales vamos a encontrar toda una diversidad y tienen la capacidad de síntesis de todos los ácidos grasos habidos y por haber, generalmente la naturaleza lo hace en números muy reducidos y también cuando sintetiza triglicéridos. Y generalmente también lo hace para la formación de triglicéridos en la repetición de uno o incluso hasta los tres que forman los triglicéridos. Por ello vamos a encontrar una menor diversidad de ácidos grasos en grasas vegetales que en una mayor diversidad en grasas animales. Esto también nos permite caracterizar mejor los aceites vegetales. Y en los aceites vegetales vamos a encontrar todos los ácidos grasos en cualquier tipo, pero la abundancia relativa sí es diferente. Así es que tal vez eso también le dé una mayor calidad de acuerdo a lo que estamos buscando en los ácidos grasos. Y por ello se pueden caracterizar entre el cártamo, la canola, el... ¿Cómo se llama este a partir de esta drupa? De aceite de oliva, aceite de aguacate, que sí, efectivamente tienen una mayor proporción de un ácido graso, que es lo que hace representativo, pero los vamos a encontrar todos. Y también algo muy importante, en los ácidos grasos vegetales vamos a encontrar monoinsaturados y poliinsaturados. Y estos cuando se hidrogenan de forma artificial, pues la mayoría se generan en una forma trans. Los ácidos grasos trans suponen, y ustedes van a ser nutriólogos, así es que van a tener mayor conocimiento que un simple bioquímico como yo respecto de los ácidos grasos trans, pero que no nos sorprenda que en algunos años llegue a cambiar esta parte respecto de los ácidos grasos trans que suponen algunos riesgos, sobre todo de enfermedades coronarias o enfermedades para el corazón. ¿Por qué? Porque algunos estudios recientes y que se están analizando y reproduciendo no tienen una repercusión respecto de un aumento en la dieta o un consumo elevado de ácidos grasos trans para las afectaciones cardíacas. Cardíacas, respecto de la obesidad, es otro boleto, ¿no? Y tiene otras implicaciones que tienen que ver con el metabolismo. Si alguien les enseña algo diferente, chicos, créanle a ese alguien diferente porque en razón de su formación, pero bioquímicamente todavía no está establecido una relación o se está reescribiendo ese conocimiento respecto de esta afectación. Incluso algunas pruebas que realizaron algunos años, una forma de eliminar esos ácidos grasos que obstruyen arterias no es eliminando el consumo de triglicéridos, sino aumentándolo un poco más y tal vez tenga una relación, porque lo semejante disuelve a lo semejante. Pero los grupos o los grupos de evaluación que son grupos de riesgo son difíciles
de encontrar, sobre todo para este tipo de pruebas, pero tal vez en algunos años se reafirme que efectivamente los ácidos grasos trans en la dieta son perjudiciales o tal vez en algún momento se encuentre que efectivamente no lo es, así como ocurrió hace como 60 años con el huevo, alguien inventó respecto del colesterol, hasta ahorita no hay una evidencia, pero hay personas que siguen creyendo que el huevo aumenta el colesterol de baja densidad, lo cual es una mentira completa. Ok, y esto también depende de la forma del tratamiento térmico que se le dé a los alimentos. Y lejos de la formación de ácidos grasos trans, tal vez lo más peligroso en las grasas sea la oxidación y también la formación de radicales libres. Eso sí es verdaderamente peligroso. Ahora, los ácidos grasos que están insaturados, pues son altamente reactivos por este doble enlace que están presentando y puede tener transformaciones oxidativas, eso aumentando su índice de yodo y también formando isómeros, cis o trans. Lo que puede ocurrir es que ocurre un proceso de rancidez oxidativa y cuando los ácidos grasos entran en este proceso de rancidez, y esto pasa también con las grasas animales, sobre todo si no se tienen los cuidados necesarios, evitando estos procesos que ocurren para la oxidación, que es la luz ultravioleta, la presencia de oxígeno y las altas temperaturas, es lo que verdaderamente los descompone. Y una vez que empieza una rancidez oxidativa, se forman compuestos tóxicos y eso es verdaderamente dañino. En los ácidos grasos insaturados los vamos a encontrar ampliamente en aceites vegetales, por eso van a encontrar de forma fluida y en productos marinos, sobre todo en algunos órganos, eh, tal vez cuando eran pequeños. Bueno, ustedes ya no probaron el aceite de emulsión de Scott natural que sabe horrible. Hoy ya sabe hacer ese naranja y ya no es tan desagradable, pero es muy bueno por la cantidad de omegas y sobre todo, ¿por qué? Por la formación de cerebrócidos y la salud de nuestra piel y muchos órganos y todas estas funciones tan importantes que tienen las grasas, ¿ok? Debido a las insaturaciones, entonces también disminuye el punto de fusión, lo que los mantiene líquidos. A los ácidos grasos que contienen una sola insaturación les vamos a llamar monoinsaturados o monoenoicos y aquellos que tienen más de una insaturación los vamos a considerar como polienoicos o como poliinsaturados. ¿Ok? Vamos a encontrar de aquellos que son poliinsaturados que tengan o que se encuentren conjugados, como les explicaba hace un momento, un enlace pi, un enlace sigma, un enlace pi, y eso son dobles enlaces conjugados. O que no estén conjugados, que presenten efectivamente poliinsaturaciones, pero que los dobles enlaces estén muy saturados para que no lo presenten. Esto en otros lípidos, como son los carotenoides, son muy importantes. ¿Por qué? Porque los carotenoides presentan lo que son dobles enlaces conjugados. Esto, además de darles esa pigmentación, ayuda para absorber radiaciones de alta energía como la luz ultravioleta. De hecho, esto es la base para los filtros solares, debido a que pueden entrar en resonancia estas cargas extras de energía en forma de cuantos. También el que puedan presentar insaturaciones nos presenta cambio dentro de la estereoquímica de la propia molécula, presentando isomería o isomerismo, isomería geométrica, cis y trans, y posicionar de acuerdo en donde se encuentre ese doble enlace. Y, por ejemplo, en un ácido graso monoinsaturado va a cambiar de nombre o la indicación donde se encuentre ese doble enlace, si se encuentra en el carbono 9, en el 10, en el 11, 12, 13, 14, dependiendo del tamaño, y lo hace un ácido graso diferente con una función diferente. ¿Ok? Además, jóvenes, de los nombres
Del nombre IUPAC que nosotros podemos encontrar para los ácidos grasos, cuando nosotros tenemos ácidos grasos insaturados, de acuerdo a su nomenclatura IUPAC o ese nombre científico, al nombrarlos como ácidos carboxílicos, es importante mencionar el nombre de donde se encuentre la posición de esa monoinsaturación o esas poliinsaturaciones. ¿Ok? ¿De dónde se empieza a contar? Pues del grupo funcional más importante, que es el carbono del carbonilo del ácido carboxílico. No obstante, también los más importantes, chicos, o los nombres más importantes que vamos a conocer son sus nombres vulgares o sus nombres comunes. No llamamos, e incluso en artículos científicos no le vamos a llamar el ácido hexadecanoevenoico, sino le vamos a llamar el ácido palmitoleico o el palmitato, cuando está en su forma de sal o en su forma de este. Algo también importante, los insaturados que son esenciales, vamos a tener al oleico, al linoleico y al linolénico. Y estos son precursores del ácido araquidónico. Por ello son muy importantes. ¿Por qué son esenciales? Porque no los podemos sintetizar. ¿Por qué son importantes sobre todo el linoleico y el linolénico? Porque son constitutivos de membrana celular. Ese es en lo que radican. Además de que son precursores del araquidónico. Pues esos son muy importantes dentro de la dieta y se recomienda que las cantidades del linoleico y linolénico, a menos de lo que ustedes aprendan más adelante, al menos deben de ser el 2% de las grasas que nosotros ingerimos a diario. Todos los aceites jóvenes que son líquidos a temperatura ambiente presentan mayor cantidad de ácidos grasos insaturados que los saturados, por eso están en forma líquida. Pero vamos a encontrar a todos solo que en diferente proporción y de aquí también viene su diferente caracterización. Lo importante es la cantidad de linoleico y el linolénico que nosotros debemos de consumir. Dentro de ellos el de canola o el de palma son aquellos que tienen una mayor cantidad de esto o el aceite de soya, claro que con sus de diferentes restricciones. Por ejemplo, el aceite de palma, además de que se oxida muy rápido, también está creando la producción de problemas muy serios dentro de los ecosistemas y sobre todo dentro de o muy cercanos a las selvas africanas. Y eso, pues es un caos, pero es también ante la alta demanda de este tipo de ácidos grasos. Entonces, jóvenes, tanto los ácidos grasos que presentan linoleico y linolénico con 2 y 3 insaturaciones presentan puntos de fusión bajos y elevados índices de yodo. ¿Por qué? Porque se pueden enranciar rápidamente por esos dobles enlaces que son altamente reactivos. Están considerados como ácidos grasos indispensables y, bueno, ustedes tendrán el día de mañana una cifra más exacta, pero se recomienda de que al menos sea el 2% de lo que nosotros ingerimos. Son parte muy importante de las estructuras de membrana de los tejidos celulares y como les mencionaba, son precursores de la síntesis del ácido araquidónico y este es constitutivo de la membrana de las mitocondrias. Permite también la síntesis de muchas hormonas como las prostaglandinas. Contribuyen al mantenimiento y a la salud de la piel, del pelo, del sistema reproductivo, para el sano correcto o para el correcto metabolismo del colesterol, la formación de esteroles y la formación de cerebrócidos, y también como disolventes para muchas vitaminas y otros componentes que en el suero sanguíneo no pueden ser fácilmente transportados, pues lo hacen mediante las grasas y mediante el transporte también de proteínas. Ok, chicos, a ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. No, profe. Todo No, bien. profe. Bueno, me da mucho gusto que contesten. Eso no me hace sentir como solito ni loco dando una clase en la pantalla. Preferiría estar frente a su grupo, chicos, pero ni modo, tuve que salir. Ahora vamos a ver, jóvenes, lo que son los acilglicéridos. De aquí vamos a tener monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triglicéridos.
Vamos a ver la estructura y las propiedades de este tipo de lípidos. Yajaira, ¿nos puede decir qué son los acilglicéridos? Por favor, lo del circulito anaranjado. Ok, permítame tantito, profe, por favor. Ok. Profe, a mí no me sale que esté compartiendo pantalla, solamente me sale su cara, pero no sé si Ajá, sea yo. a mí también, por eso pensé que era yo. Y estoy No, volteando. yo soy el que está loco, perdonen, chicos, ya les estaba Ah, haciendo una maldad. A ver, permítanme. Ahí está. Ahora sí lo ven. sí, Ya, ahora sí. profe. Lo del circulito naranja, ¿verdad? Sí, por favor, Yajaira. Los aciglicéridos son ésteres de la glicerina, un polialcohol de 3 átomos de carbono con los ácidos grasos. Muchas gracias, Yajaira. Entonces, los acilglicéridos podemos tener la formación o por medio de una reacción de esterificación entre un grupo alcohol de la glicerina y un ácido graso formando un enlace de tipo éster. Lo importante, o bueno, es que hay muchas cosas importantes de los triglicéridos. También los ácidos grasos los saturados tienen dos nomenclaturas, una nomenclatura IUPAC y una nomenclatura común. Los ácidos grasos insaturados tienen una nomenclatura eh, eh, común y una nomenclatura IUPAC. Los acilglicéridos jóvenes también van a tener, de hecho tienen tres tipos de nomenclatura, lo que vuelve a la química orgánica todavía más interesante con ello. Vamos a ver algunas razones más importantes. Para la nomenclatura de los triglicéridos sí es más complicada para identificar cada uno de los ácidos grasos y de aquí algunas reglas. Les voy a mencionar solamente algunas de cómo se nombran. ¿Por qué? Porque lo más importante son los constitutivos ácidos grasos. Son importantes los acilglicéridos, pero la parte constitutiva de la presencia o la abundancia de los ácidos grasos que lo continúan o en los que se encuentran presentes. Debido a que están unidos a una molécula de glicerol y son tres átomos de carbono en un glicerol, la identificación de estos va a ser con letras griegas. Va a ser alfa, beta y alfa prima. ¿Por qué alfa prima? Porque no tenemos la exclusividad. Supongamos, espero que puedan verme, tengo aquí tres grupos alcoholes. Si se une a uno, va a ser el grupo alfa. Pero si se une a este, entonces ese se convierte en alfa. Si el de medio siempre va a ser beta. Y dependiendo el ácido graso más importante, va a cambiar alfa por alfa prima. Por eso no hay gamma dentro de la nomenclatura sistemática para los triglicéridos. Entonces los tres grupos Profe, no se escucha. Yo sí lo escucho, pero no sé. Ok, ¿me escuchan? Yo tampoco lo escucho. Yo Ok. ya lo escucho. Un poquito alejado nada más, profe. ¿Me escuchan? ¿Ya me escucho mejor? Sí, Sí. Sí. Gracias, chicos. Bueno, dentro de esos tres grupos alcohol que tienen la glicerina o el glicerol, reaccionan por medio de una reacción de esterificación con uno, dos o tres ácidos grasos. Entonces, si tenemos un glicerol más un ácido graso, forma un acilglicérido. Si reacciona con dos ácidos grasos, tenemos dos diacilglicéridos. Si reacciona con tres ácidos grasos, entre reacciones de esterificación, tenemos un triacilglicérido. En una sola reacción de esterificación tenemos una salida de una molécula de agua para la formación de un triglicérido. Un triacilglicérido tenemos tres salidas de agua. Existen mono y diacilglicéridos, pero no son muy relevantes o que constituyan. Generalmente si los encontramos dentro de ácidos grasos es porque ya se encontraban hidrolizándose por medio de lipases y en ácidos grasos los vamos a encontrar, pero en muy poca cantidad. Grasas, 95% yo creo que van a ser triglicéridos. Cuando se encuentran en una proporción mayor, significa que estos se están hidrolizando y en plantas que han alcanzado su madurez fisiológica. ¿Ok?
y es por la actividad de las de lipasas. Por ejemplo, un producto vegetal que tiene enormes cantidades de lipasas es el alpiste y sobre todo también el aguacate. Y bueno, se sintetizan, como ya habíamos visto, por una reacción de esterificación con una salida de agua. No, miren, aquí en la imagen que les tengo, se muestran el carbono 1, 2 y 3, o alfa, beta y alfa prima. Pero dependiendo de las sustituciones, alfa puede cambiar por alfa prima o viceversa. Y dependiendo del ácido graso de mayor importancia, va a ser nombrado como alfa. ¿Ok? Y el beta siempre va a ser el del medio, pero generalmente nunca vamos a encontrar un monoacilglicérido en posición beta. Los acilglicéridos van a estar, son grasas neutras, no van a presentar una carga por la propia reacción de esterificación, los vuelve apolares. Si los ácidos grasos se esterifican al glicerol son iguales, los podemos nombrar di o triacilgliceroles y los nombramos como homoacilgliceroles. Y si son diferentes, van a ser heteroacilgliceroles. Entonces ya tenemos una forma de cómo identificarlos. Ahora, también van a presentar isómeros D e isómeros L. No todas las reacciones de esterificación van a estar orientadas siempre hacia o cargadas hacia al mismo lado del glicerol. Van a haber algunos ácidos grasos que queden en diferente posición y de esta forma también van a crear isómeros D y L. Pero los que vamos a encontrar, los acilgliceroles en la naturaleza siempre van a estar en forma L. Ya si ocurren por una reacción de esterificación, para formar grasas a partir de ácidos grasos vegetales, pues entonces ya ocurre la formación del otro isómero. De todas maneras, cuando se hidrolizan, no ocurre ningún problema y no existe alguna toxicidad con ella. Todas las grasas y aceites naturales, ya sin importar el origen, se pueden considerar como mezclas de triglicéridos mixtos con pequeñas cantidades de mono y de acilgliceroles, pequeñas cantidades de ácidos grasos libres y sustancias liposolubles, ya sean como pigmentos o aromas. Algunos van a ser favorecidos por algunos ácidos grasos aromáticos. Y también dependiendo de la actividad biológica que tengan, principalmente los esteroles o los que sean precursores de vitaminas. Los acilglicéridos más abundantes en la naturaleza y los principales constituyentes de todas las grasas y los aceites, incluyendo el tejido de los mamíferos, representan prácticamente el 95% de su composición entre los triglicéridos. ¿Ok? La nomenclatura va a depender de los ácidos que se encuentren presentes, ya sea utilizando las nomenclaturas con los prefijos griegos o indicando las posiciones o indicando los nombres de acuerdo a las siguientes reglas. Para los triglicéridos simples que están formados por un solo ácido graso, vamos a utilizar el sufijo ina y la raíz del átodo. Por ejemplo, si está únicamente formado por por palmitato le vamos a llamar tripalmitina, por la oleína trioleína, por el ácido oleico. Vamos a cambiar la terminación oico o ico por ina. Para el oleico va a ser oleína y se está formando un triglicérido, va a ser trioleína. Para el esteárico le cambiamos la terminación ico por una terminación ina y si el triglicérido está formado por 3 ácidos estéricos va a ser la triesterina y así para cada uno de ellos. Podemos utilizar también lo que es la terminación acilglicérido y, por ejemplo, si tenemos para el ácido esterico sería el triesteridil acilglicérido y así para cada uno de ellos cuando sean triglicéridos simples. Cuando no sean triglicéridos simples y encontremos otros ácidos grasos
que se encuentren ahí. Vamos a nombrar de forma continua los 3 ácidos grasos y vamos a cambiarle la terminación por il o ato para cada uno y la numeración estereoespecífica para cada uno de ellos, utilizando nomenclatura de letras griegas o las posiciones en las que se encuentren. Por ejemplo, si tenemos linoleico, ácido esteárico y palmítico en posiciones 1, 2 y 3, se va a llamar el gliceril 1 linoleato, 2 estearato, 3 palmitato, que va a ser para el lineolil, estearil palmitil o palmitina. Si utilizamos los prefijos griegos, vamos a nombrarlos como beta-palmitín, alfa-prima de esterina o alfa-prima diesterina por los 2 ácidos estéricos que estén presentando. Y esa es la forma de cómo vamos a nombrar a los triglicéridos. ¿Okay? Dentro de las características físico-químicas que pueden tener los triacilglicéridos van a depender de la concentración que tenga y los grados de sustitución en el glicerol. Por ejemplo, lo que es la manteca de cacao, que cuenta con 10 ácidos grasos principales constituyentes. De estos la variabilidad de triglicéridos que va a tener va a ser poco a pesar de las 500 configuraciones que va a tener de los ácidos grasos. ¿Por qué la naturaleza no hace todo un abanico de posibilidades? Eso es por eficiencia energética y solamente reproduce en pocas cantidades. Claro que se pueden encontrar, pero la abundancia relativa es mayor de un grupo reducido de triglicéridos. Vamos a encontrar triglicéridos simples y aquí cada uno de esos triacilglicéridos contiene un solo tipo de ácidos grasos, por lo que debe de existir igual número de triglicéridos de acuerdo al número de ácidos grasos que tiene. Pueden tener una distribución homogénea y es que los ácidos grasos están equitativamente distribuidos en concentraciones iguales y también sus isómeros. Y vamos a tener también distribuciones al azar y es aquí la probabilidad. Imaginen de la diferencia o de la diversidad de ácidos grasos que pueden estar presentes en un aceite para la formación de un triacilglicérido. De que se puedan incorporar en posiciones 1, 2 y 3 y con las variabilidades que tiene podrían formar muchos, pero esto depende también de la abundancia relativa del ácido graso en mayor proporción. Si el palmiste, lo que mayor va a tener palmitato, entonces vamos a tener una mayor cantidad de acilglicéridos con sustituyentes del palmitato. ¿Por qué? Por su propia abundancia relativa. Cada triacilglicérido va a tener una temperatura de fusión diferente. Esto es lo que explica las temperaturas que presenta, por ejemplo, las diferentes mantecas o el propio chocolate. De aquí que también tengan una propia abundancia relativa y los puntos de función de estas mantecas pues van dependiendo del contenido de esos ácidos grasos y sobre todo también de las insaturas que tienen. Por ejemplo, para la tripalmitina tiene un punto de fusión a los 65 grados, mientras que de la oleína y la linoleína, que estos presentan insaturaciones, van a tener un punto de fusión de 15 grados. ¿Esto de qué depende? De su localización en el triacilglicérido, del grado de insaturación, del tamaño del ácido graso o de la cadena y también si se presentan diferentes isómeros. Entre mayor grado de insaturaciones, pues entonces también el punto de fusión va a ser más bajo a diferencia de las insaturaciones, pero en productos vegetales pues vamos a tener una abundancia mayor de ácidos grasos insaturados. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda de este tema? No, profe. Chicos, solo tenemos 2 clases más. Estoy consciente de que ya son 5 para las 10, pero empezamos a las 8:10 y me gustaría terminar otro tema, pero esto es bajo su permiso. Terminamos el siguiente tema
o lo dejamos para la siguiente clase. Ustedes decídanlo, por favor. ¿Me escuché? Terminaríamos a las 10. No, Oh, terminaríamos cuando terminaríamos el tema. ah, Laura, ¿usted no, qué decide? Ya no está. Dania, ¿usted qué decide? Aquí estoy, profe, aquí estoy. Entonces, ¿qué decide Laura? No, Adelante, espérame, no hay que problema. decida Dania. Dania, que decida. Que decida Carla Adame. Yo digo que para la siguiente. Hmm. Está bien, chicos, nada más quería ver si estaban detrás de la pantalla. Ya que escucharon su nombre, ya vinieron corriendo a contestar. Chicos, sí, me gustaría terminarlo, pero sé que es pesado para ustedes. Nos vemos en la siguiente clase y continuamos para terminar lo que son ácidos grasos y empezar propiamente ya con carbohidratos. Los temas no son complejos. Nos vemos, chicos, y les publico más tarde la liga de la grabación de esta clase por medio del portal. Que tengan una muy bonita noche y muchas gracias para los que asistieron a clase. Hasta luego, chicos. Y gracias, profe. gracias, Buenas profe. noches. Adiós. Gracias, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aileen, ¿no se enteró de que ya terminamos clase? Tierra llamando a Aileen.